Hola, bienvenido. Mi nombre es Daniel Tufiño, soy ingeniero electrónico en automatización y control y estás empezando el curso de cables industriales. En este primer módulo vamos a hablar sobre los conceptos básicos que necesitamos para entender el funcionamiento de estos cables. Y para hacerlo vamos a empezar hablando del fenómeno de la electricidad, que es un fenómeno físico que existe en la naturaleza. Lo podemos encontrar en distintos escenarios, como por ejemplo una tormenta eléctrica, el fenómeno del rayo. También lo podemos encontrar en la estática, que ocurre entre varios objetos y personas, ¿no? Entonces, para entender el funcionamiento de la electricidad, vamos a irnos hasta donde se genera. Y para entender cómo se genera la electricidad, tenemos que hablar de la unidad mínima de la materia, que es el átomo. En la pantalla podemos ver una ejemplificación de lo que vendría a ser el átomo. Si bien esta representación fue aceptada durante muchos años, se conoce ahora que pues, los electrones, que son los que están aquí afuera, no siguen estos ejes, estas elipses alrededor del núcleo del átomo, sino que están dentro de una especie de nube que vamos a tener alrededor del núcleo, donde van a estar contenidos, ¿no? Pero justamente para empezar a entender cómo funciona el átomo, cómo está compuesto, pues lo vamos a trabajar así. Los que tenemos en la parte de afuera son los que se conocen como los electrones, todos estos de aquí, mientras que los que tenemos en la parte de adentro van a ser los protones y los neutrones. Podrían ser, por ejemplo, los de color azul, los protones, y los de color rojo, los neutrones. Aquí lo importante y lo que cabe recalcar es que el átomo siempre va a tener el mismo número de protones que de electrones. Y a su vez, los electrones van a tener una carga negativa, mientras que los protones van a tener una carga positiva. Esto nos va a dar como resultado que el átomo en sí va a tener una carga neutra en su estado natural. En la parte del núcleo, que es donde están los protones y los electrones, vamos a tener concentrada la mayor cantidad de masa del átomo. Y los electrones van a estar unidos al núcleo a través de lo que se conoce como fuerzas nucleares débiles y fuertes. Es lo que mantiene unido al átomo. Ahora vamos a ver otra representación del átomo. Esta a su vez es mucho más lineal, es mucho más plana, pero nos sirve mucho para explicar el fenómeno que queremos entender, que es el de la electricidad. Entonces nosotros aquí tenemos el que se conoce como el átomo de cobre. Aquí tenemos todos los electrones que tiene el átomo de cobre en la parte exterior, y en la parte del centro pues vamos a tener los protones y los neutrones, que ya sabemos que eso no se va a mover. Entonces, esta última capa que vemos aquí, la que está justo al final, se conoce como la capa de valencia del átomo, y los electrones que estén en esa capa se van a conocer como los electrones de valencia. En este caso tenemos un electrón de valencia para el átomo del cobre. Y estos electrones, los que están en la última capa, son los que pueden salir de mi átomo o pueden entrar en mi átomo en mi última capa. Pero ¿de qué depende que un electrón pueda ser arrancado del átomo o pueda ingresar en otro átomo? Pues va a depender directamente de cuántos electrones yo tenga en esta capa y de la distancia que tenga esa capa desde el núcleo. Entonces, si es que mi capa de valencia está muy cerca del núcleo, por ejemplo, si sería la primera o sería la segunda capa, va a ser muy difícil que esos electrones sean arrancados del átomo. Y de la misma manera, si yo tuviera muchos más electrones en la capa de valencia, por ejemplo, si lo tuviéramos así, que es una estructura mucho más parecida a la de los gases nobles, esto va a ser ya también muy difícil que uno de estos electrones sea arrancado de esta capa. Entonces, en el caso del cobre, como el átomo que tenemos ahí en la pantalla, que tiene un solo átomo y que además del átomo está bastante lejos del núcleo, esto va a hacer que este electrón sea muy susceptible a salir de este átomo, dejando al átomo de cobre ionizado. Entonces, ¿qué quiere decir que un átomo sea ionizado? Justamente esto, que se agreguen o se pierdan electrones. Los electrones, como ya lo dijimos, tienen carga negativa. Entonces, si es que un electrón sale de mi átomo, el átomo va a quedar con una carga positiva. Va a ser un ion positivo. Y si a su vez
nosotros ingresáramos un electrón aquí, entonces las cargas negativas van a predominar en mi átomo y esto va a decir que vamos a tener un electrón, un átomo con carga negativa. A estos conceptos que acabamos de ver le vamos a sumar el concepto donde esta ley nos va a decir exactamente lo que nosotros podemos ver en este momento en la pantalla. Nos va a decir que las fuerzas o las cargas eléctricas van a repelerse cuando son iguales, lo que quiere decir que, como vemos aquí, la carga positiva repele a otra carga positiva, o en su contrario, las cargas que tengan signos diferentes se van a atraer. Entonces una carga positiva va a ser atraída por la carga negativa. ¿A través de qué? De las fuerzas electrostáticas. Entonces, considerando la ley de Coulomb, nosotros vamos ahora a tener un escenario en el que estamos hablando ya de un material, ya no de un solo átomo. En este caso vamos a trabajar nuevamente con los átomos del cobre. Vamos a imaginar que esto puede ser puede que todo esto sea un solo cable, una barra de cobre, un alambre de cobre. Y nosotros estamos ingresando energía o lo estamos energizando a través de uno de sus extremos, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar con los electrones que, como ya habíamos dicho, son muy fácilmente arrancados de mi electrón? Entonces, lo que va a pasar es que este electrón de aquí va a salir y en su lugar va a quedar un hueco. A su vez, este electrón de aquí va a salir y va a ingresar en ese mismo hueco que dejó el electrón anterior. Eso va a pasar consecutivamente con todos los electrones de todos los átomos de este elemento. Y los electrones, como pueden ver, van a ir saltando de átomo en átomo, generando lo que nosotros conocemos como la corriente. Entonces, ¿qué es la electricidad? La electricidad es el movimiento de cargas o el movimiento de electrones a través de un material. De la misma manera podemos ver el mismo ejemplo aquí. Esta podría ser nuestra barra de cobre, de la que estábamos hablando anteriormente. Claro que ya lo vemos desde como si fuera un material, no a nivel atómico. Y aquí está nuestra batería, que es la que está energizando el sistema, ¿no? Entonces tenemos el extremo negativo de la batería, el extremo positivo de la batería, se conectan a ambos lados del material y lo que va a pasar es que según la ley de Coulomb, este lado es el que tiene la carga positiva, entonces todos los electrones van a empezar a moverse en esa dirección, como está en la imagen. ¿Por qué? Porque son atraídos hacia el polo positivo de la batería. Entonces vamos a tener una corriente de electrones que va a ir atraída al polo positivo de la batería, que es lo que nosotros vamos a conocer como la corriente eléctrica dentro de nuestros materiales. Hola, vamos a continuar con el primer módulo de cables industriales y esta vez vamos a hablar sobre la clasificación de materiales. ¿Cómo vamos a clasificar los materiales? Los vamos a clasificar dependiendo a su conductividad eléctrica. Esto quiere decir que se clasificarán por lo buenos o malos que son conduciendo la electricidad. En primer lugar, vamos a hablar de los materiales que son conductores. Entonces, como podemos ver en la pantalla, tenemos el átomo del cobre, que ya lo habíamos revisado antes, y aquí en la parte derecha tenemos un cilindro del mismo material. Entonces, ¿qué sucede? Y como ya lo habíamos explicado antes, el átomo del cobre tiene un electrón libre en la última capa de valencia, lo que permite que estos electrones sean arrancados fácilmente al tener un estímulo eléctrico. Entonces, cualquier material que tenga esta capacidad o esta facilidad para deshacerse de sus electrones o para transmitir sus electrones a distintos átomos, entonces va a considerarse un conductor. Generalmente en este campo, en esta área, en los conductores vamos a tener a los metales. Puede ser la plata, el oro, el cobre, el zinc o algunos otros metales que ustedes ya conocen. El siguiente grupo de materiales que vamos a tener son los aislantes. Como su nombre lo indica, estos son los materiales que no permiten o que restringen el paso de la corriente. Para explicarlo de una manera a nivel atómico, tenemos aquí a la izquierda el átomo del argón. El argón es un
gas noble, por lo que, como podemos observar, tiene muchos electrones distribuidos de manera equitativa en la última capa de valencia. ¿Esto qué es lo que provoca? Provoca que arrancar uno de estos electrones, uno o varios de estos electrones, sea muy difícil, casi imposible, lo que hace que este elemento no conduzca a la electricidad. Y si ya hablamos de materiales pues, que nosotros utilizamos o podemos ver en el día a día, pues podemos encontrar materiales como son el plástico, como es el vidrio, la madera o incluso, por ejemplo, materiales intangibles como es el aire, que también es un dieléctrico o un material no conductor. El último grupo de materiales que vamos a revisar es el grupo de los semiconductores. Entonces, estos materiales, como su nombre lo indica, pueden comportarse o como un conductor o como un dieléctrico, dependiendo de las circunstancias a las que nosotros los apliquemos. Entonces, a nivel atómico hay dos elementos que se utilizan principalmente para estas características, que son el germanio, como podemos verlo aquí arriba, y el silicio. Si nosotros observamos bien los átomos de estos dos elementos, podemos darnos cuenta que tienen algo en común, y es que ambos tienen 4 electrones en su última capa de valencia, tanto como el germanio, como lo podemos ver ahí, y el silicio. Esto es justamente lo que les da esta capacidad, ya que esto permite que bajo ciertas circunstancias pues, podamos mover o arrancar estos electrones y bajo unas circunstancias controladas al mismo tiempo podamos impedir que estos electrones salgan de su última capa de valencia. Entonces, a lo largo se han utilizado estos materiales para generar compuestos electrónicos, como podemos ver aquí el transistor, y por esto es que los materiales, los semiconductores, son la base para la electrónica moderna. Ahora vamos a hablar de las magnitudes eléctricas que rigen un circuito eléctrico básico, ¿no? Entonces, para hablar de estas magnitudes nos vamos a centrar en este circuito que tenemos enfrente, que pues principalmente se compone de una fuente eléctrica, que es la batería que tenemos aquí. Tenemos el conductor, que es el cable, todo el segmento amarillo, y tenemos, pues en este caso, un foco que sería mi carga, o bueno, el elemento que yo estoy energizando. Primero vamos a hablar de la magnitud del voltaje. Y el voltaje se conoce también como la diferencia de potencial, porque corresponde a la diferencia de potencial que tenemos entre un punto u otro, en este caso entre la parte positiva con la parte negativa de la batería. Podemos entender el voltaje como el trabajo por unidad de carga. ¿Y qué es este trabajo por unidad de carga? Básicamente es la fuerza con la que mi batería va a empujar a los electrones a través del conductor para que puedan realizar todo este recorrido hasta la parte negativa de la batería. Entonces, justamente es por esto que el voltaje, como es una diferencia de potencial, siempre se va a medir en 2 puntos, en el positivo y el negativo de la batería. El voltaje adicional a esto se va a representar con la letra B pequeña, de voltaje. Listo. Ahora vamos a hablar de la corriente. Entonces, la corriente ya la habíamos topado un poco en un video anterior, pero de todas formas la corriente es la cantidad de electrones, o corresponde a la cantidad de electrones que se están moviendo a través de mi conductor. Entonces, mientras más corriente tenga yo, pues se entiende que estoy moviendo más electrones a través de mi conductor. La unidad mínima de la corriente, o la unidad a través de la que lo vamos a medir, es el amperio, que se va a conocer con la letra A, o el amperaje. ¿Sí? Y por último vamos a tener la resistencia. Entonces la resistencia en este caso corresponde a lo que yo tengo aquí como mi foco o mi carga, que de hecho lo podríamos hacer un poco más específico, correspondería justamente a este hilo que es el que se ilumina cuando se calienta eléctricamente. Pero bueno, básicamente la resistencia es cualquier elemento que, como su nombre lo indica, se resiste al movimiento de los electrones, que va a impedir, va a ser un obstáculo para el movimiento de los electrones. Todos los elementos tienen resistencia, incluso este cable conductor que estamos utilizando tiene una resistencia, pero cuando la resistencia es muy baja, es mínima, pues se considera el material un conductor y usualmente descargamos esto. Cuando ya tengo un elemento adicional, como es mi foco, pues este ya representa una resistencia y la magnitud de esa resistencia va a estar medida en ohmios,
que se representa con el símbolo de omega. Ahora vamos a hablar de los tipos de corriente que podemos tener o los tipos de corriente con los que nosotros podemos energizar los diferentes aparatos que utilizamos en día a día o que utilizamos en la industria. Entonces, primero vamos a hablar de la corriente continua. La corriente continua está representada por esta línea roja que vemos justo aquí. Y como su nombre lo indica, pues es continua justamente. Se le conoce así porque esta corriente no va a variar y generalmente, casi siempre va a tener un valor positivo. Entonces, podemos ver la gráfica está representada en el eje de las Y, pues tenemos lo que corresponde al voltaje. En el eje de las X tenemos lo que corresponde al tiempo. Entonces, para hacerles un ejemplo, esto podría ser un voltaje de 5 voltios, que es lo que generalmente utilizan aparatos como los transformadores para cargar los celulares y algunos electrodomésticos, ¿no? Entonces, estos transformadores pues hacen que la corriente sea continua, que nunca varíe, nunca va a ser 6, nunca va a ser 4, siempre se mantenga en 5. Y por eso se le conoce como corriente continua. Como su nombre lo indica, la corriente alterna se caracteriza justamente porque el voltaje que ésta transmite va a alternar, y no solo en los valores positivos, sino también en los valores negativos. Como podemos ver en este primer segmento, lo que hace el voltaje en la corriente alterna es subir. Podemos estar hablando, si este valor es de 5 voltios, subir hasta unos 10 voltios. Y después pues va a bajar a valores negativos. Y esta forma de onda sinusoidal pues la va a realizar a través del tiempo. Entonces, ¿por qué se utiliza la corriente alterna? Principalmente porque es mucho más fácil de transportar. Y nosotros así podemos llegar a todo tipo de instalación adicional a esto. Luego, cuando ya tenemos instalaciones que requieren de valores bifásicos o trifásicos, pues nosotros ya vamos a estar utilizando el completo de las fases y no una corriente continua. Hola, continuando con el módulo 1 de cables industriales, el día de hoy vamos a hablar de conductores eléctricos, que son todos los elementos o compuestos que por su estructura atómica facilitan la conducción de electricidad. Entonces, en este grupo vamos a encontrar materiales muy conocidos como es el cobre, como tenemos también la plata o el oro. Pero también vamos a encontrar otros materiales, como en este caso el acero. Además de esto, vamos a ver que los conductores eléctricos no se limitan a los metales sólidos, sino que también pueden ser elementos o compuestos electrolíticos o gaseosos, como en este caso tenemos el agua salada o el agua de mar. Si bien estos son buenos conductores, de todas formas nos vamos a centrar en los metálicos porque se consideran los mejores para este trabajo. Ahora bien, si vamos a hablar de conductores metálicos, como pueden observar, tenemos el oro, tenemos nuevamente la plata y el cobre. Pero adicional a esto, no nos vamos a quedar solo en los elementos, sino también vamos a hablar de sus aleaciones. Entonces, tenemos aleaciones bastante conocidas como son la aleación del bronce, que es la aleación del cobre con el estaño. También vamos a tener aleaciones como el acero, que es una aleación del hierro con carbono. Todos estos elementos van a facilitar bastante la conducción. La diferencia que vamos a encontrar entre los elementos y las aleaciones es que las aleaciones generalmente van a proporcionar una resistencia equivalente a la longitud y al diámetro del material, lo que nos va a permitir hacer un cálculo y controlar de mejor manera cómo van a trabajar estos elementos, ¿no? Todos ellos se pueden utilizar para la transmisión eléctrica. En este caso tenemos también esta representación del aluminio, que si bien es un metal de baja densidad, también tiene una buena conducción. Y al ser un poco más barato, vamos a ver que en algunos casos funciona bastante para la transmisión eléctrica y reemplaza al muy conocido cobre. Ahora bien, ¿cuáles son las características eléctricas que tiene que tener un buen conductor? Primero, y la más evidente, va a ser una buena conductividad eléctrica. Entonces, como podemos ver en la pantalla, tenemos una representación del cobre, de la plata y del oro en su estado más puro. Estos tres elementos son los tres elementos que tienen una mayor conductividad eléctrica. Todos cumplen con esta característica. La siguiente
que está muy relacionada a esta es tener electrones libres en la última capa de valencia. Esto va a permitir que los electrones sean fácilmente desprendidos y generar la conducción eléctrica. La siguiente característica es que la estructura molecular tiene que estar conformada por núcleos fijos. Esto va a permitir que la estructura se mantenga inmóvil debido a la cohesión y adicional va a hacer que el movimiento de electrones se genere en un solo sentido. Otra de las características que tienen que tener los conductores eléctricos es el equilibrio electroestático. Esto quiere decir que las cargas que están en el interior no van a ser alteradas por una carga en particular. Adicional a esto, van a generar que las cargas positivas van a estar agrupadas en un extremo de nuestro material y las cargas negativas van a estar agrupadas en el otro extremo. Adicional a esto, si nosotros realizamos la sumatoria de todas nuestras cargas, el resultado va a ser cero. Ahora, ¿cuáles son las características físicas que tiene que tener mi conductor? Primeramente, el conductor tiene que estar formado por un elemento maleable. Esto quiere decir que mi conductor puede ser deformado sin romperse. Esto para poder manipularlo. Adicional a esto, mi conductor tiene que tener cierta resistencia a la temperatura, a la deformación y a los daños físicos. Adicional a esto, nosotros tenemos que agregar una capa protectora o una capa aislante, lo que va a permitir manipular el conductor. Como podemos ver, el conductor eléctrico es una parte esencial para la fabricación de cables industriales, los cuales van a ser utilizados a nivel mundial.